Padre, Padre Celestial, te damos muchas gracias por este nuevo día. Gracias por tu misericordia, por tu favor. Señor, tu palabra dice que nuevas son cada mañana tus misericordias. Señor, y hoy tenemos la bendición de experimentar esas misericordias cada mañana. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos y dirígenos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, va a decir en ¿cuántos segundos? En 15 segundos. 15 segundos. ¿Cómo le pareció predicar y qué comentarios le hicieron del video que usted publicó? Bueno, ya habló David, entonces bien. Alexa, eh, Alexa, después sigue Marta Montoya, después sigue Diana Martínez, Yamile Piedraíta, Alexander Martínez, Omar Gallego, Jason Pinzón, Paola Mancilla, Liliana Romero, John Triana, Yuri Alexandra Urbano. Esto en ese orden. Bueno, pues en mi caso, pues la experiencia fue complicada, porque pues toda la prédica como tratar de resumirla para que quedara bien para las redes sociales, y pues que yo me compliqué más porque quise hacer como animaciones y todo, entonces pues bueno. Comentarios, ¿no? Pues me pareció muy curioso porque mucha gente como que me decía, como al principio yo hago una pregunta que no tiene nada que ver como con el pasaje como para enganchar. Entonces mucha gente me decía, yo pensaba que iba a responder correctamente y pues como que yo decía, bueno, conseguí el objetivo que era como que les diera curiosidad y siguieran viendo el resto del video. Y pues llegó a verlo gente que no, que yo ni siquiera conozco, ¿no? Como que se compartió tanto que llegó a gente que yo no sé quién es, pero pues le dio like y pues Dios permita que de pronto ese pasaje haya impactado sus vidas. Bueno, siga Pastora Marta, ¿sí está por ahí? Siga en su orden. Ayúdeme, Alexa, con el resto. Bueno, entonces sería Paola. Eh, Buenos días, bendiciones. Buenos días. Bueno, pues a mí, pues yo siento que me fue bien, pues ya pues que es algo que pues me gusta manejar mucho en cuestión de dirigirme a las personas, pero vi también el resultado de ver que personas comentaban el video y me felicitaron. Entonces sentí yo de que hubo algo que el Señor les habló. Amén. Amén. Alexander R. Quiero que estén en la jugada ahí, porque son Buenos días. 15 segunditos. Después de Alexander, para Liliana Romero, porque yo sé que ella tiene que salir a trabajar y se conecta, es para ella. Siga, mi hermano. Buenos días. La experiencia pues, fue muy especial y también fue como de mucho pánico escénico. Traté en lo posible de enfocarme en la palabra y de centrarme pues como en el mensaje que quería expresar, ¿no? También me pasó que muchas personas que yo no, pues que no contaba con que me iban a felicitar y han habido otras personas que me han dado como las gracias porque el mensaje les llegó. De pronto, pues la falta de experiencia y de seguirlo haciendo, creo que es lo que le ayuda a uno a crecer. Y no, contento porque es algo que
que uno quiere hacer y que quiere despertar como que algo en las personas, sobre todo ese amor de Dios que tanto necesitamos. Entonces, pues se logró el primer objetivo que era empezar. Entonces, ya sobre la marcha creo que vamos creciendo. Gracias a la gloria del Señor. Amén. Liliana. Buenos días para todos. Buenos Bueno, días. en mi caso, pues fue un poco complejo tratar de resumir toda la enseñanza en 5 minutos, pero bueno, pues fue bonita la experiencia poder compartir el video. He recibido, pues, sí, varias personas me han dicho que qué bonito. La ilustración que hice también, me di cuenta que lo han compartido 5 veces. Entonces, pues eso me parece chévere porque además de haberlo compartido yo, el hecho que lo hayan replicado, pues va a llegar a más personas y va a tener más alcance. Entonces, pues gracias a Dios. Amén. Eh, vaya diciendo de a dos para que se vayan como preparando el otro. Listo, pastor. Entonces, Alexander Martínez y después Diana Martínez. Buenos días. Eh, pues para mí pues fue una bendición poderlo compartir, aunque no he recibido ningún comentario porque pues como no tengo las redes sociales abiertas para público, entonces esa es la situación. Bueno, la idea de esta predicación son dos. Una, que es como un entrenamiento, es un entrenamiento. Pero la segunda, acuérdese, que la segunda es que nosotros somos luz, somos sal. Entonces, esto es importante que usted lleve un mensaje, lance un mensaje. Entonces, si quiere el hermano, solamente por la red, por solamente la predicación, abre al público esa parte, porque esa es la idea. Este ejercicio va a ser cada 3 meses, es el de un videíto corto. Perdón, pastor, lo que pasa es que lo hago por seguridad, pues por situaciones de seguridad. Ya, listo. Bueno, Bueno, sigamos. bueno, para mí una experiencia de descubrirnos, descubrí muchas cosas mías, me gustó y, y bueno, yo creo que trae cosas positivas. Bueno, entonces Gisela, que tiene el micrófono abierto, y Edith Catalina. Les bendiga. Amén. ¿Cómo amanecieron? Pues en realidad fue bastante difícil porque primera vez pues que hacía algo para las redes, entonces pues no sabía pues cómo iba a ser recibido el mensaje y pues sí, un poco difícil, pero pues sí me dijeron pues que estaba bien. Recibí pues muy pocos comentarios, pero pues eh, me alegró pues hacerlo porque pensé que no podía, pero pues lo hice. Buenos días. Para mí Buenos días. fue un gran reto eh, empezar a usar este recurso, a aprender a manejar, digamos, estas herramientas tecnológicas, tener en cuenta pues todos los aspectos importantes que el volumen de la voz, que el fondo, bueno, todo eso para que el mensaje llegara, que los demás lo pudieran recibir. Resumir, como decía el hermano ahorita, en 5 minutos ese mensaje, pues también fue un reto, pero me gustó mucho saber que contamos con este recurso, que hay muchas maneras de llegar a las personas y que es algo sencillo que puede impactar al menos a una persona. Entonces me gustó mucho el ejercicio. Amén. Entonces seguimos con
Gloria Leiva y James Salazar. Buenos días. Buenos días. La verdad, me gustó mucho yo vi los videos de todos mis compañeros y mucho me gustó. Primero, la valentía de hacerlo público, de cómo manejan las redes sociales. De verdad que tú eres una Alexa que lo hizo súper, de verdad que jugó mucho, mucho con las redes sociales. Y para todos mis compañeros que me están escuchando, yo no hice mi video. ¿Por qué no lo hice? Porque no me sentí capacitada, lo intenté varias veces grabando desde mi celular y no soy capaz de hacer un video y que me quede como bien el fondo, la voz, bueno, muchas cosas. Entonces, para Pastor Leonardo, ahí me dando una esperita porque pues estoy aprendiendo. Ya. Bueno, pero Glorita, mire, ahorita lo importante más que la escenografía del video es el mensaje del video, que es lo que se está calificando. Yo felicito a los que hicieron un trabajo extra de escenografía y de todo eso, pero sí el mensaje es lo que se está calificando. Entonces, para que haga el video yo, Glorita, entonces de hoy en 8 días nos vemos y le vamos a preguntar a Tarea. Bueno, Listo, sigamos. James. Buenos días, pues la verdad yo tampoco he hecho el video, pastor. Es que a mí la tecnología como que me atropella mucho, entonces no siento como mucha, sí, pues me faltas como más libertad para eso, entonces no lo he hecho. Bueno, lo mismo. Tiene plazo hasta de hoy en 8 días. Lo va a hacer porque este es un reto. Si usted no es capaz de predicar sí, mejor dicho, tenemos que estar preparados para todos los escenarios, para todos, todos, todos. Uno de los escenarios es los nativos digitales. Por eso fue que, o sea, por eso es que los jóvenes tienen mayor como posibilidades de hacer el video y eso. Pero nosotros sí o sí tenemos que llevar un mensaje y lo vamos a hacer a los nativos digitales a través de las redes sociales. Bueno, entonces de hoy en 8 días nos vemos. Yo, James. Bueno, señor. Listo, siga, Alexa. Bueno, siguientes, John Triana y Kevin Daniel. Buenos días, Dios los bendiga. En cuanto a lo personal, me pareció muy interesante porque, pues, yo antes, mucho antes lo hacía y tenía un canal dedicado como a unas enseñanzas, ¿sí? Pero ahorita que lo volví a retomar, pues fue muy interesante porque ya se hizo como con más técnica, con más estudio. Entonces, pues aparte me gustó mucho. Lo han visitado, ahorita que vi, 32 personas y uno, quién sabe quién será, pero eh, eso es lo bueno que se hace con agrado, con pasión y que se puede retomar otra vez. Entonces, por eso me gustó mucho. Siga, Alexa. Sigue Kevin. Acerca del video, pues yo sí lo hice, no sé. La pregunta es cómo te sentiste, cuáles fueron los comentarios que te llegaron. Pues la verdad yo sí me siento muy cómodo en esa plataforma porque es algo que hago a diario. Entonces, hay personas que necesitan una palabra de parte de Dios, aunque uno de pronto duda. Entonces, en varias redes sociales hay personas que necesitan esa palabra. Entonces, en lo personal, pues yo me siento muy cómodo en esa plataforma.
Listo, entonces seguimos con Lastenia y Luz Estela. Buenos días. Buenos días. Pues la verdad, yo no hice el video porque de verdad se me hace muy difícil estos medios. Soy muy, hasta por aquí se me hace difícil. Entonces, la verdad, no lo hice. Me parecieron muy interesante y felicito a todos los que lo hicieron porque estuvieron muy bien. Pero la verdad, pastor, no lo hice. Entonces, también tiene plazo máximo hasta de hoy en 8 días para que haga ese video, lo monte y de hoy en 8 días le vamos a preguntar a ustedes tres. Bueno. Bueno, bendiciones para todos. Mi experiencia me pareció muy bonito, o sea, muy chévere hacer el video. Me sentí muy bien, pues un poco de nervios. Me fue bien, recibí muchos comentarios, también por el interno, mi familia de otros el video y para mí fue gratificante porque ellas pues no buscan de Dios y bien contenta, sobre todo porque muchas personas que no conocen me felicitaron y me dijeron pues que iban a seguir viendo, entonces para mí fue como muy gratificante hacerlo. Listo, seguimos entonces con Nelson y Omar. Hermano Nelson, hermano Omar. Bueno, en cuanto a mi persona, pues uno de los mayores temores que yo tenía era ir a decir de pronto cosas incoherentes que no tuvieran que ver con el pasaje, pero yo pienso que Dios me ayudó eh, y me sentí muy útil saber que de pronto pues lo que uno transmite allí pueda ser de bendición para alguien. Eh, y pues en cuanto a los comentarios, la última vez que revisé no recibí muchos, pero sí vi que personas que no conozco pues también lo vieron. Pues no he vuelto a revisar, pues voy a revisar más tarde a ver si recibí más comentarios, pero es básicamente eso. Amén. Buenos días. Buenos días. La verdad, para mí sí fue una experiencia bastante como con mucho reto, pero me gustó. A lo último, el último día, el 30 fue que lo grabé y lo grabé solo, porque ya había hecho muchos y no me daban y yo hasta que, bueno, me tocó orarle más al Señor y me dio esa capacidad, no sé si haya quedado bien o haya quedado mal, pero pues lo logré. Y de verdad que me pareció muy bueno. A mí me pareció muy bueno. No sé si también lo habrán subido, porque también fue hasta difícil mandárselo a ustedes para que lo subieran. No sé si lo han subido, pero a mí me gustó. Realmente ese reto me gustó. Fue muy edificante para mí. Amén, mi hermano. Y por último, Yamile y Yuri. Bueno, muy buenos días. Pues yo le doy gracias a Dios por la tecnología, nos sirve mucho. Yo ya había estado pues en redes, pero no había tenido el reto de hacer el video en 5 minutos, de llevar la palabra así como tan, em, de expresar las cosas en 5 minutos. Entonces, fue ese reto. Yo los invito a todos, a los que no han hecho el video, que hagan parte de sus vidas la tecnología, que es necesario con lo de la pandemia y todo lo que pasó y los trabajos, tenemos que crecer, aprender a manejar estas redes y tan necesarias para llevar la gran comisión, como dice el pastor, en todas las plataformas. Yo los animo y los felicito a todos por esos videos tan hermosos que hicieron. Definitivamente la creatividad es fantástico, es muy linda
y doy gracias a Dios por esas habilidades y no, muy contenta. Me dieron muchos likes, compartieron también mi video y eso le da a uno también como esa gratificación. Muchas gracias. Buenos días. En lo personal, fue una experiencia muy bonita. Fue algo nuevo, pero fue muy bonito. Me sentí bien, aunque pues obviamente como es algo nuevo, entonces es algo que asusta, bueno, que da muchas emociones, pero pues le pedía a Dios que fuera impactando la vida de alguien y que le hablara a algunas personas y bueno, recibí comentarios, recibí like de personas que pues no conozco y pues fue algo muy bonito, tanto que pues quiero seguirlo haciendo y pues también aprovecho para felicitar a todos mis compañeros, muy bonitos todos los videos y pienso que también hay mucha creatividad y ya. Muy bien, me parece que falta Jason Pinzón. Jason Pinzón. ¿Dónde está Jason? Sí, pastor, buenos días. Usted no habló, ¿cierto? No, no, yo no he hablado. Buenos días a todos. Hasta el momento no he subido el video. Yo le escribí al interno al pastor, tuve una situación de salud, pero pues la intención es subirlo esta semana, antes del domingo. Eso, bien. ¿Alguno faltó? Bueno, ya todos. Bueno, entonces vamos a ir con el pastor David. Él hoy nos va a traer la enseñanza para profundizar un poco más la exégesis. Siga, pastor David. Muy bien, buenos días a todos. Dios los bendiga. ¿Cómo están? Bueno, Buenos días, mi pastor, gracias. vamos entonces a continuar con el trabajo de las hojas de trabajo, ¿no? Ahí están viendo todos ya, ¿cierto? La presentación. Sí, señor. Listo. Bueno, entonces el pastor ahora estuvo mostrándoles esta hojita, ¿verdad? Y les di un ejemplo acerca de ella. ¿Sí? ¿Me confirman o no? No, señor. Esa es la primera No, vez que yo la señor. veo. Ah, bueno. La primera vez. Señor. Trabajamos las preguntas, amigas, y la Ok. aplicación en el pasaje que se iba a predicar. Ah, bueno, listo. Entonces esta hojita de trabajo es la hoja número 2.1, que es para trabajar la parte de la exégesis. Entonces ya ahorita el grupo mandamos esta hoja de trabajo para que ustedes la tengan allí en digital, ¿no? Entonces, en la, ¿cómo se llama? En el encuentro de escuelitas, ustedes les dieron una carpetica con unas hojas, ¿cierto? Hojas de trabajo, está la 2, la 2, 3, la 3, la 4, bueno. Esta es la primera hoja que nosotros debemos usar para empezar un sermón, que es la parte exegética. Entonces allí vemos que primero aparece el pasaje, ¿no? Cómo entender el pasaje en su contexto. Y para esto hay varias preguntas, ¿no? El género literario, el contexto histórico, el contexto literario. Ahí explica qué es. Luego, segundo, entendiendo el pasaje, las preguntas amigas, que viene a ser como la carne del sermón. Luego el esqueleto, luego la idea exegética, que es como el corazón. Y finalmente, entendiendo el pasaje en relación con toda la Biblia, la última parte que hacemos. Entonces vamos a mirar cómo se trabaja esta hoja con un pasaje bíblico. ¿Listo? Entonces, aquí tengo ya el ejemplo de Juan y vamos a arrancar con esta primera parte, género literario y contexto histórico. Entonces, lo primero que hacemos pues es poner el pasaje, ¿no? En este caso, pues el pasaje que sigue es Juan 6, del 1 hasta el 15. Entonces ya sabemos que es el pasaje que vamos a hacer una predicación, un sermón, y luego miramos qué género literario es el pasaje. Pues sabemos que los evangelios son narrativa, ¿no? Son narrativa, el género de los pasajes. Eh, bueno, esto de los géneros literarios, pues hay libros o hay cierto, eh, varios documentos para saber qué género es cada pasaje, porque de acuerdo al género literario, pues así mismo debemos estudiar y también predicar el pasaje. Por ejemplo, si vamos a predicar un salmo, ¿qué género literario es un salmo? ¿Quién sabe, quién se atreve a decir algo?
Poético. Poesía. Poético, poesía. Poética. Muy bien. Entonces, así lo vamos a estudiar como una poesía, como un poema, ¿no? Pero al predicarlo, igualmente debemos predicarlo como un poema, ¿cierto? Como una poesía. En este caso, el Evangelio de Juan es una narrativa. Bueno, después ya profundizaremos en eso. Luego hablamos del contexto histórico. ¿Quién es el autor? ¿Qué estaba pasando y a quién le escribió? Entonces sabemos que el autor fue el apóstol Juan, ¿cierto? Llamado el discípulo amado, así mismo se identifica a él en el Evangelio. Ahí encontramos los pasajes bíblicos donde en el mismo libro, que en este caso es el Evangelio de Juan, aparece que él es el discípulo amado del Señor, aunque está implícito, ¿no? Él nos revela su identidad, pero ahí podemos identificarlo en estos versículos bíblicos. Y sabemos que fue escrito en el año 100 después de Cristo en la ciudad de Éfeso, allí es donde Juan escribe este evangelio. Situación, ¿por qué el apóstol Juan decide escribir este evangelio? Porque había una amenaza de herejías gnósticas en la época. Entonces, esto es lo que nosotros vamos, ¿cierto?, descubriendo a través de los diccionarios bíblicos, de la introducción en las Biblias a cada carta o cada evangelio que estamos nosotros estudiando. Entonces, había una amenaza de herejías gnósticas, maestros gnósticos que estaban confundiendo a la iglesia, diciendo que Jesús no era carne, bueno, una cantidad de herejías que estaban circulando por ese tiempo. Entonces, esto hace que Juan decida escribir este evangelio, porque pues ya habían tres evangelios circulando, Mateo, Marcos, Lucas. Entonces, pues Juan dijo, ¿por qué escribo lo mismo? Pero ya en el año 100, que se viene esta amenaza, esa situación lo lleva a publicar un evangelio que es un evangelio diferente, ¿no? No es sinóptico, no es como los otros tres, sino que es diferente, más teológico. ¿Y por qué es teológico? Por la amenaza, por la situación. Él no quiere repetir lo mismo que ya los otros han dicho, sino atacar la amenaza que se había en el momento para la iglesia. ¿Quién eran los destinatarios? ¿A quién le escribe Juan? Entonces, él escribe a personas que conformaban la iglesia en aquel momento. Pero mire lo que pasaba. La mayoría en ese momento ya eran que griegos que residían en Asia. Entonces, ahí nos damos cuenta de la situación y por qué este evangelio. Hasta allí, esta parte nos sirve para predicar cualquier pasaje de Juan. O sea, cualquier pasaje de Juan, cualquier párrafo de Juan, sabemos que narrativa, sabemos el autor, destinatarios y situación, va a ser siempre la misma. O sea, esa parte de la hoja va a ser siempre la misma para cualquier pasaje que vayamos a predicar de Juan. ¿Listo? Es importante tener en cuenta esto. Esto lo encontramos en diccionarios bíblicos, en introducciones de la Biblia de estudio. Podemos leer, ¿cierto?, la introducción y ahí encontramos estos datos. Pastor, John Triana tiene la Sí, mano ya, alzada y ya le Alexander. iba a dar la palabra. Fíjese, John. Gracias. Una pregunta. Cuando dice que predica mayormente a los residentes de Asia, ¿es Asia actual o es Asia de la época? ¿Qué países conforma? Es una pregunta Sí, que... hacia la época. En ese tiempo era Asia Menor, que es más como la parte de Éfeso, ¿cierto? No es la Asia actual, no. Asia actual ya es más al norte, ¿cierto? Todo el continente asiático. ¿No? Es una parte donde está Éfeso, donde está, ¿cierto? Como Grecia, por ahí. Es diferente. Y como estamos en exégesis, recordemos que la exégesis es allá, el mundo allá. Entonces, este es Sí, el Asia del mundo antiguo. Pero también usted en un mapita de la Biblia puede ver dónde está situada Asia, ¿no? Que era donde el apóstol Juan estaba cuando escribió este evangelio. gracias. Bueno, entonces eso ya, digamos, usted decide qué tan profundo quiere hacer su exégesis, quién tan profundo quiere entrar, quiere, ¿cierto?, investigar. Ahí es como más o menos un resumen general de lo que podemos hacer allí. Bueno, entonces vamos a continuar con la hoja de trabajo, ¿listo? Entonces ya vimos el género literario y el contexto histórico, ¿sí? Eh, Pastor, eh, Alexander también. Ajá. gracias. Sí. ¿Cuál es la herejía gnóstica? Ajá, buena pregunta. Bueno, eso ustedes ya hayan saber, porque ustedes ya han predicado Juan, ¿no? Ya han hecho el sermón de Juan, tienen que haber ya sabido eso. Entonces, básicamente, ¿cierto? Bueno, en la historia habla de que había un personaje llamado Cerinto, ¿no?
un predicador de la época, un filósofo de la época, y los gnósticos que dicen que la carne es mala, que el espíritu es bueno, ¿cierto? La materia es mala, el espíritu es bueno. Entonces, cuando llega Jesús, llega el Evangelio de Cristo, entonces esa gente ¿qué hace? Dicen que o Jesús no era Dios porque se hizo carne y la carne es mala, entonces Jesús no era Dios, ¿cierto? O Jesús no vino en carne, era espíritu para ser bueno. Y empiezan a mezclar ahí una cantidad de conceptos entre la Biblia y la filosofía griega que sale el gnosticismo. Entonces, o niegan la divinidad de Jesús, o niegan la encarnación, o niegan su muerte, bueno. Entonces, esto es lo que estaba confundiendo a la iglesia en esa época. Hoy todavía existe la iglesia gnóstica, ¿no? Iglesia cristiana gnóstica, todavía existe hoy en día, la tenemos aquí cerquita. Y mezclan la Biblia, el Evangelio, con filosofías griegas, espiritistas, bueno, una cantidad de cosas raras. Entonces, eso ya, creo que ustedes, ¿cierto?, ahonden un poquitico más en eso. Bueno, sigamos. Gracias, gracias, pa. Ahora antes ya vamos a ver el contexto histórico. ¿Listo? El contexto literario, perdón, ya varía según el pasaje, ¿no? ¿Qué viene antes y qué viene después? ¿De qué? Del pasaje que hemos escogido para predicar, hacer un sermón. Entonces aquí ya lo amplío. Antes de este pasaje de Juan 6, encontramos la sanidad del paralítico del estanque de Betesda. Ya ustedes lo estudiaron, ¿cierto? Ya Norley nos lo predicó el domingo. Este es el antes, ¿no? Ese es el contexto inmediato antes, ¿no? Anterior. Se puede también mirar que viene antes, atrás, ya usted decide, vuelvo y repito, qué tan profunda quiere hacer su exégesis. Por el ejemplo, pues solamente escogí el contexto inmediato. ¿Sí? ¿Alguien preguntó algo? Rocío. Después de Juan 6, ¿qué viene? Viene que Jesús camina sobre el mar y viene que Jesús declara que Él es el pan de vida. O sea, demostraciones de poder antes y después, ¿no? Milagro de Jesús con un propósito, ¿no? Juan escribe este evangelio para que creamos que Él es el Señor. Entonces, ahí estos mensajes antes y después están Juan demostrando que Jesús sí es Dios, sí es el Mesías, sí es el Cristo por sus manifestaciones, por sus milagros. Es importante tener en cuenta ese contexto antes y después. Bien, ahora ya hemos visto la primera parte, vamos ahora a pasar a la segunda parte, entendiendo el pasaje en detalle. De aquí vienen 3 cuadritos más. El primer cuadrito habla de las palabras básicas o las preguntas amigas, palabras repetidas, similitudes, contrastes, causas, efectos, que es lo que ustedes vieron ahora 8 días. Entonces, bueno, yo esa parte pues, no la voy a profundizar porque ustedes ya la vieron, no quiero, ¿cierto?, volver a repetir lo mismo. Pero sí voy a pasar entonces a la parte del esqueleto, ¿no? Esto es la hoja de trabajo número 2, 2.2, donde Perdón, están las preguntas básicas que ustedes trabajaron en ello, palabras repetidas, contrastes, preguntas, Pastor David, ¿sí? vimos las preguntas amigas, pero de otro texto bíblico. Ah, bueno, pero yo no las traje porque pues, bueno, esas no las hice, no las desarrollé, pero pues ya es lo mismo que hizo con el texto bíblico, hacerlo con este pasaje, ¿no? ¿Quiénes aparecen allí? ¿A quién? ¿A dónde? ¿Cuándo? Ya llenarlo, ya haciendo no lo llené. Pues sí, no quise repetirlo. Y allí descubrimos, ¿cierto?, qué palabras se repiten en ese pasaje solamente del 1 al 15 de Juan 6, ¿cierto? Qué contrastes hay, qué comparaciones, qué listados, qué conectores, qué verbos. Bueno, esta parte sí yo no la desarrollé, pero ya ustedes tienen la idea, ¿no? De allí, luego entramos al esqueleto, que son las principales divisiones o el flujo de pensamiento. Esta parte sí quise profundizar más porque esta es la parte donde a veces nos enredamos más. Entonces yo aquí hago un ejercicio. ¿Qué podemos hacer para sacar las divisiones naturales de un pasaje o el esqueleto? ¿Cierto? Entonces aquí lo amplié. ¿Cómo sacamos las principales divisiones o el flujo de pensamiento de ese pasaje Juan 6 del 1 al 15? Entonces yo aquí necesito varias Biblias y Biblias de estudio. Note que aquí ya tengo todo el pasaje en la Reina Valera del 60. ¿Listo? Ustedes pueden ver allí todo el pasaje, del 1 al 15. La Reina Valera, ¿qué me muestra?
me muestra el pasaje del versículo 1 al 14, un solo párrafo. Y el versículo 15, otro párrafo, ¿no? Un punto aparte y arranca el versículo 15. Observen bien, por favor, esta. Este párrafo está no por versículos, sino por ideas. Esta Reina Valera del 60 que yo copié y pegué. Algunas Biblias de ustedes, ¿qué pasa? Traen todos los versículos aquí al lado. 1, 2, 3, al lado izquierdo, ¿no? Esas Biblias no nos sirven para hacer exégesis. ¿Sí me va a entender? O sea, si su Biblia tiene versículo 1 y el versículo 1, luego punto aparte, versículo 2 y el versículo 2, luego punto aparte, versículo 3, o sea, individual cada versículo, esa Biblia está por versículos y no por párrafos o por ideas. Entonces, para hacer exégesis, esa Biblia no nos sirve. Tengo que conseguir una Biblia que tenga así como está aquí, vea, los párrafos incompletos, vea que hay versículo está por acá está el versículo 3. ¿Sí observan allí esto? Entonces, eso quede claro que esta parte sí es muy importante para sacar las divisiones. Entonces, la Reina Valera me dice que este pasaje está dividido en dos párrafos nomás. O sea, solamente me da dos divisiones naturales. Una del 1 al 14 y otra el versículo 15. ¿De yo qué hago? Tengo que buscar otras Biblias, cómo están divididas. Aquí trae, por ejemplo, la NBI, la Nueva Versión Internacional. Ahí está, mire. El mismo pasaje, pero ella lo divide del 1 al 5, una idea, mire. Desde el 1, por acá está el 2, por acá el 3, el 4, el 5. Mire que este párrafo está compuesto por versículos del 1 al 5 y eso es una idea. Luego aquí viene un punto aparte y arranca el versículo 6, 7, 8, 9. Estos versículos 6, 7, 8, 9 son versículos independientes. Yo los dejé como un solo párrafo, ¿cierto? Es una división natural. O sea, yo no lo hago, así está en el texto, según la NBI. Luego el versículo 10 es otro punto aparte y arranca hasta el 13, otra idea, otro flujo de pensamiento, otro párrafo. Entonces, esa es otra división natural. Y finalmente, del 14 al 15, encontramos que hay otro párrafo, otra idea. Entonces, aquí en la NBI encontramos que este pasaje tiene 1, 2, 3, 4 divisiones naturales. Ahí las diferencié por colores. ¿Hasta allí voy claro? Si me van a entender hasta allí, por favor, me confirman. O si tienen Sí, alguna señor. pregunta, pregunten. Sí, señor, muy bien. Está claro. No está grande, pero lo importante aquí no es que lean, sino que entiendan la división natural del pasaje. Por eso no importa si está chiquitico, si está muy chiquitica la letra. Lo importante es que entiendan la idea, ¿cierto? De cómo diferentes versículos forman un párrafo y ese párrafo es una división natural. Ahora, traje entonces otra versión, la nueva traducción viviente. La traducción viviente también está por párrafos, no por versículos, y note que tiene una similitud con la NBI. También la traducción viviente tiene del 1 al 5 un párrafo. Ahí está con verde. Del 6 al 8, bueno, aquí era del 6 al 9, esta es del 6 al 8. Otra idea, ¿cierto? Con otro color. Del 10 al 13, otra idea. Y del 14 al 15, otra idea. Entonces yo ahí ya noto un patrón. Si usted coge la Biblia TLA, la Biblia PDT, lenguaje actual, palabras para todos, va a encontrar casi esta misma estructura. O sea, usted va a encontrar que este pasaje tiene 4 divisiones naturales. Ahora, ¿qué les aconsejo yo? ¿Yo cómo hago esto? Uno, pues puedo tener 4 o 5 Biblias en físico ¿cierto? Y compararlas, ¿no? Pero otro, puedo abrir en la Biblia, en internet, la Biblia YouVersion. Ya les muestro un poquitico aquí. Miren, les ponen aquí esta Biblia YouVersion. Ustedes la tienen en su celular, también la tienen, ¿cierto? Aquí ponen aquí YouVersion en Google, YouVersion. La Biblia YouVersion, esta Biblia es la que nos sirve para hacer este ejercicio. De ahí abre. Es importante que inicien sesión. Aquí está el loguito, ustedes loguen, entren con Facebook. ¿Por qué? Porque si no, no nos va a permitir hacer esto. Aquí abajo voy a entrar a la Biblia. ¿Qué pasó? Hay que decir internet, no. Bueno.
Entonces, aquí está la Biblia. Entonces, yo le doy la Biblia. Espérese, tú. Que no me quiere cargar. Bueno, entonces yo logueo aquí. Aquí ya estoy logueado. Cerramos sesión para que ustedes vean desde cero. No me quiere abrir porque tiene internet. Ok, aquí tengo internet. Ay, no, eso está disponible. Bueno, no sé qué pasó. Miremos esta otra vez. Eso tampoco era. Bueno, no me dejó entrar aquí a la Biblia. No sé por qué. Es que no está en servicio en este momento. Bueno, se acabó de caer. Ahí la estaba viendo. Bueno, ahí esa Biblia que me permite hacer. Me permite abrir dos pasajes en paralelo. La Reina Valera y otra más. O la NBI y Traducción Viviente. O sea, yo puedo abrir ahí hasta dos Biblias en esa pantalla y mirar aquí como tengo aquí tres. ¿Listo? También esa Biblia, cuando usted tiene la Reina Valera, tiene introducción. Entonces usted puede mirar la introducción al Evangelio de Juan y le da una cantidad de datos históricos, literarios para esta exégesis. Entonces le recomiendo que esta Biblia, incluso en el celular también la pueden bajar en el celular, ¿no? En el celular también ustedes la pueden bajar. Y le muestro, no sé si la puedo mostrar. En el celular, si me alcanzan a ver allí, esta, ¿no? Sí. Entonces usted la abre, ya le muestro. Entonces, por ejemplo, voy a abrir el Biblia, Juan, ¿cierto? Capítulo 1, en Reina Valera. Es Juan, capítulo 1. Y antes del capítulo 1, ya les muestro. Antes del capítulo 1 de Reina Valera, ella aparece ahí. Mire, el Santo Evangelio según San Juan, introducción. Ahí está, propósito. Ahí está todo lo que les digo para hacer el comentario. Quién escribió qué estaba pasando. Todo esto está antes del capítulo 1 de Juan en la Reina Valera, en esta Biblia. Entonces usted aquí tiene hartos recursos para hacer exégesis de un libro, cualquier libro de la Biblia, ¿listo? Les recomiendo mucho esta Biblia, la Biblia de YouVersion, para que puedan tener esta herramienta. Bueno, entonces volviendo a la presentación, entonces allí yo identifiqué en el pasaje, o sea, yo no lo saqué, yo lo identifiqué, o sea, yo no me lo inventé, yo no voy a sacar 3 puntos, 4 puntos, voy a predicar 5 puntos, no. El mismo pasaje me está dando naturalmente 4 divisiones que yo debo, pues, respetar o tener en cuenta, al menos en la exégesis. Ya en la homilética, pues veo si predico 2 o predico 3, ¿cierto? O los 4, pero por ahora en la exégesis estamos respetando, ¿cierto? El pasaje como o fiel, ¿cierto? Como estamos trabajando. Entonces ya esto me arroja un resultado. Me dice que la primera división natural está en el versículo 1 hasta el versículo 5. Y yo ya le pongo allí como un resumen, ¿cierto? De qué habla ese versículo 1 al 5. O sea, esa división natural, ¿de qué me está hablando? Me está hablando de un problema, ¿cierto? Bueno, yo ya sé que, pues, por lo que ya hicimos, ya hice toda la exégesis, ¿cierto? Bueno, la conclusión es que está hablando de un problema, que viene en Jesús, viene la gente y se amontona, bueno, tienen hambre, hay un problema, ¿cierto? En la segunda división, que son los versículos 6 al 9, Jesús prueba a los discípulos. La gente tiene hambre, son muchos, dice, denle a usted de comer, pero ya sabe lo que va a hacer. Entonces, viene una prueba de fe para los discípulos del Señor allí. ¿Dónde está eso? En la segunda división, versículos 6 al 9. Luego, la tercera división, versículos 10 al 13, encontramos el milagro, la multiplicación de los panes y los peces, ¿no? La alimentación de 5,000 personas. Un milagro de Jesús. Y finalmente,
La cuarta división la encontramos en el versículo 14 al 15, donde está el resultado de ese milagro, ¿no? La gente quería hacerlo rey, pero Jesús se fue a predicar a otro lugar. Entonces, allí ya encontramos 4 divisiones naturales, 4, sí, esqueleto de este pasaje de Juan, del 1 al 15, dado por la misma Biblia, ¿sí? Los párrafos naturales de la Biblia. Hasta allí, preguntas, dudas, por favor. ¿Va bien clarito o no? Daniel, dime, Kevin. Pastor. Pastor, la pregunta es, ¿a través de este estudio se puede sacar el bosquejo exegético con esas 4 ideas principales? Este es el mismo bosquejo exegético. Este sería, ¿sí? 4 divisiones a los versículos y pues yo ya le puse allí, ¿cierto? El problema, la prueba, el milagro, ¿cierto? El resultado. Hasta aquí no es nada homilética. O sea, olvídense de la homilética por ahora. Esto es lo que estoy sacando naturalmente de la Biblia, ¿listo? Obviamente, pues, yo le puse aquí el problema, la prueba, el milagro, el resultado. Usted le puede poner ya, ¿cierto? Lo que usted, como usted quiera ponerle según el texto bíblico. Usted aquí le puede poner de pronto la situación. Aquí se le puede poner, no sé. Ya, o sea, aquí no buscamos homilética, no buscamos que esto quede simétrico, que esto quede bien bonito. No. Aquí buscamos es lo natural. ¿Qué dice el pasaje? Según cada división. Puede ser más largo, yo lo hice más corto para presentarlo, que ustedes lo vean grande, pero puede ser más largo, ¿no? Cada frase, cada resumen de estas divisiones naturales. ¿Listo? ¿Más preguntas? Paz. Sí. En la versión Dios habla hoy, ¿se maneja igual? Hay que mirarlas. Yo solamente yo uso estas 3 y usé la PDT y la TLA. Pero pues solo traje 3 para el ejemplo, pero usé 5 versiones. Pero usted tiene que mirarla, Dios habla hoy, cómo está, si le sirve y comparar. Pero mínimo tengo que usar 3 versiones al menos, 3, para poder sacar ese pasaje natural. Bueno, Paz, gracias. Y ojalá 3 Biblias diferentes, ¿no? Recordemos que las Biblias hay unas textuales, otras dinámicas. Por ejemplo, la Biblia de las Américas y la Biblia de Reina Valera son casi iguales. Si usted con esas 2 versiones, pues no va a haber mucha comparación porque todas dos son casi textuales, entonces no hay mucha diferencia. Escoger una textual, o las Américas o la Reina Valera, coger una dinámica como la traducción viviente, que es una Biblia moderna que está no por texto, sino por ideas, y una actual, que puede ser lenguaje actual, puede ser palabras para todos, Dios habla hoy, pero tener mínimo 3 Biblias de diferentes sí, dinámicas y textuales. ¿Más preguntas, dudas? No, pregunten ahora para que quede claro, por favor. Listo, entonces ahí ya tenemos el esqueleto o las principales divisiones naturales. Aquí estamos solo en exégesis, ¿no? Solo que nos arroja el pasaje. Entonces ya, ahora vamos a pasar al tema principal o idea central del pasaje, o sea, la idea exegética, que es el corazón del pasaje. Entonces, esta parte, pues ya, después de que hemos hecho todo ese trabajo, más obviamente las preguntas amigas, las palabras claves, todo esto hay que tener en cuenta también, ya pasamos a escribir. ¿Cuál es la idea exegética? ¿Cuál es el corazón de ese pasaje Juan 6 del 1 al 15? Bueno, yo escribí esta, ¿no? Igual, como le digo, esto lo hice pues para modelar un ejemplo hoy, pero pues hay que elaborarla más, hay que pulirla más. Juan escribió a la iglesia cómo Jesús probó la fe de los discípulos para que ellos se enfrentaran la realidad creyendo en él. Es como hay un problema, hay una prueba de fe, ¿cierto? Hay un milagro y hay un resultado. De la idea que es que la idea exegética está encerrada estos 4 puntos principales. O sea, la idea exegética es el resultado de estas 4 divisiones naturales que yo acabo de descubrir. Entonces, ¿cómo meto el problema, la prueba, el milagro y el resultado en una idea central? Todo me tiene que quedar junto. Si me queda por fuera el problema de la idea exegética, ya no soy fiel al pasaje bíblico. Si me queda por fuera el milagro, la idea exegética, ya no soy fiel al pasaje bíblico. Si me queda por fuera la prueba de la fe, ya no soy fiel. Si me queda por fuera el resultado de este milagro, ya no estoy siendo fiel
a todo el pasaje bíblico. Entonces, aquí tengo que escribir una idea que me encierre todos los cuatro descubrimientos, los cuatro decisiones naturales. Entonces, Jesús prueba la fe de los discípulos que enfrentan una realidad, un problema, ¿cierto? Y confiando en Él, porque el milagro es para mostrar que Él es Dios, que Él es Jesús. Entonces, por eso digo, yo escribí esta idea para modársela hoy, pero podemos elaborarla más, más amplia, ¿cierto? Que encierre más todo, ¿cierto? O bueno, no sé, usar más las palabras del texto bíblico, ya. Eso sí, ya, pues, cada uno lo hace diferente, pero lo importante es que encierre todo lo que el pasaje del 1 al 15 está diciendo. ¿Pregunta hasta ahí? ¿Dudas? Excelente, entendido. ¿Entendido? ¿Los demás también? ¿Seguro? Bueno, espero que sí, mis hermanos, aprovechen, aprovechen. Listo, entonces ya estamos terminando nuestro hoja de trabajo. ¿Ahora qué sigue? Lo último, entendiendo el pasaje en relación con toda la Biblia. Ya Paola me rayó ahí la pantalla, Paola. Bueno, esta parte ya es usar una concordancia de qué otros pasajes me está hablando del mismo tema. Ahí lo amplío un poquitico más. Entendiendo el pasaje en relación con toda la Biblia. ¿Dónde más en la Biblia habla de este tema? Entonces, cuando usted coge su Biblia, se va a dar cuenta que en Mateo, en Marcos y en Lucas se narran el mismo milagro. O sea, este milagro es narrado por los cuatro evangelistas, ¿cierto? Pero cuando yo leo este pasaje, hay una parte, creo que versículo 13 o 14, 15, que me dice, lea Deuteronomio 18 del 15 al 19. Cuando dice, ¿será este el profeta que ha de venir? ¿Cierto? Versículo 14 y 15. Eso está en Deuteronomio 18, 15 al 19. Es decir, la Biblia me dice, lea Deuteronomio para que entienda el contexto. Porque ellos esperan un profeta. Entonces aquí en Deuteronomio me habla de ese profeta que ellos esperaban. Y también en Miqueas 4, del 5 al 6. Entonces esto me lo da la misma Biblia de estudio. ¿En dónde? Está en las notas de pie, en las notas de referencia, ¿cierto? La Biblia tiene que ser de estudio, por lo digo, tiene que ser una Biblia buena. Esta Biblia que estaba intentando abrir aquí en internet, ella tiene también esas cosas. A ver si ya me abre. Cuando usted abre aquí Loción Viviente, por ejemplo, ella tiene ahí numeritos chiquiticos. Cuando usted le da clic, le muestra dónde estaba escrito eso en el Antiguo Testamento o en otro libro de la Biblia. Entonces, eso es importante. Hay pasajes que yo tengo que mirar qué dicen acerca de ese pasaje porque es el contexto bíblico también del pasaje. Bueno, entonces por ahora solo encontré esos 5 pasajes de este párrafo. Entonces ya, ¿cómo nos va a quedar nuestra hoja? Entonces allí está el texto bíblico, Juan, perdón, 6 del 1 al 15. Vemos que es narrativa. Ahí está el contexto histórico, el contexto literario, las preguntas amigas, ahí son las conclusiones, las decisiones naturales, la idea exegética y entendiendo ya el pasaje con toda la Biblia. Esto es la primera hoja de trabajo. Con la segunda, las preguntas básicas o amigas para concluir la exégesis. Hasta aquí es exégesis. Ya luego pasamos después de esto a la hermenéutica, y ya son otras hojas de trabajo más. ¿Listo? Ahí hemos terminado ante la parte exegética de este párrafo. ¿Qué les parece? Ya pueden hablar. Increíble, muy bueno. Lo voy a contratar mi paz para que me ayude en las preguntas. Bueno, he terminado, Pastor Leonardo. Bueno, listo. Entonces, ahora vamos a unos anuncios que son claves. A ver, este mes de mayo tiene otra tareita. Esta tarea es predicar este pasaje que tenemos, que es Juan 15, del 1 al 15, a donde lo vamos a predicar en la célula, pero afuera entonces usted hable. Si usted es el líder, es fácil, porque el líder manda en el grupo, entonces se organizan afuera y predican allá afuera en la calle, porque recuerden que su auditorio es un auditorio no creyente.
Se lo hace allá afuera, al frente de la casa o en un parque cercano o en la esquina, donde quiera. Pero el gran predicador, ¿quién es? Usted. Usted es el gran predicador. No se exige que se grabe, pero si lo pueden grabar mucho mejor. ¿Por qué razón? Porque ya es más natural, más como va saliendo, ahí no tiene, digamos, de hacer redacción de cómo me quedó, no, ahí salió como salió, porque eso es en vivo, ¿cierto? Entonces, la clave cuál es, tenerlo organizadito su predicación. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? De 10 a 15 minutos, no más. Recuerden que es un auditorio no creyente, entonces no creyente necesitan una palabra. ¿Y quiénes lo van a apoyar? Los de la célula. Este es un acto evangelístico o unir. La célula se le conoce también como unir. Entonces se programan para el mes de mayo, cualquier día, el día que quieran, el día de la célula, otro día, cualquiera. Entonces les dejo ese puntito. El otro es para dentro de 3 meses, porque cada 3 meses vamos a trabajar video, el video pequeño. Si alguno quiere, hay un señor, él no es cristiano, pero él nos ha ayudado. En la iglesia hace tiempo nosotros lo contratamos a él para que él grabara los cultos y los sacara por televisión. Él nos ofrece el programa de filmación y edición, cosa que usted va, bien sea usted va a los estudios a Andalucía o viene a Tuluá, lo graba usted. Ahora, si hay varios, sencillamente hacemos en un día, salimos de todos los que quieran, todos los que no tienen como facilidad de manejo de cámaras, de edición y de todo. Entonces los que quieran, yo hablo con él para que en grupo nos haga un descuento y le va a quedar con edición y todo, le va a quedar muy bonito. Entonces si ustedes quieren, ese es opcional, no es obligatorio, es opcional, pero ese para qué es, para que le ayude a usted en la parte más que todo de la filmación, que quede más claro, más nítido, y en el área de la edición, porque él la verdad trabaja bien esta parte. Entonces, si alguno está interesado, me puede decir, levante la mano así como para tener un promedio. ¿Quiénes les llama la atención usar esta persona, digamos? Y yo después les puedo decir cuánto es el costo, porque si es por cantidad, el costo va a ser mucho menor. A ver, ¿nadie se interesa? Bueno, este era un punto. El otro es los 2 predicadores de hace 8 días. Cuénteme en qué creció, cómo se sintió y en qué creció. A ver, cuénteme los 2 predicadores de hace 8 días. Pastor, como comenté ahorita, uno de los temores míos era como ir a decir algo incoherente o algo que no estuviera con la palabra. En que crecí en confiar en que Dios guía el mensaje, en que Dios da las pautas del mensaje y en que Él toma el control, ¿sí? En eso aprendí a confiar. Eh, pues gracias a Él el mensaje se pudo dar con coherencia y pues entendiendo claro que Él es el que da las pautas y el que habla a través de uno y entonces Él mismo se encarga de que el mensaje tenga una estructura adecuada y que la gente misma lo entienda. Eso fue el crecimiento o la confianza que
que yo aprendí a tener en él. Muy bien. El otro que predicó, que fue John, ¿cierto? John Triana. ¿Qué fue el otro que predicó hace 8 días? Que se le evaluó. No, yo no. Yo fui ahí como 20 días. 20 días. Diana Bueno, Martínez, fue Dianita. bueno, Dianita, ¿cómo se sintió? ¿Cómo le fue en las Pues yo, presentaciones y todo? pues se crece muchísimo. Yo soy un poco nerviosa, entonces siempre, siempre sentí la tensión de predicarles, pero una experiencia, uf, para crecimiento. Esa fue mi experiencia. Con el texto, pues así como lo veíamos con el pastor David, el mismo texto lo va llevando a uno, le va enseñando el mismo texto, dándole gracias a Dios de que él va guiando a través de su palabra, ¿no? Para que pues uno como que se vaya centrando en lo que él quiere que se hable, ¿no? Esa fue mi experiencia. Muchas gracias. Gracias a todos y pastor, muchas gracias. Bueno, ¿cómo se sintió John Triana cuando fue evaluado? Eh, Fue una experiencia mm, tremenda, lo puedo decir, porque Dios anteriormente me estuvo hablando sobre una situación en específico y cuando nos ponen a aprender el pasaje sentía que Dios me estaba hablando muy fuerte en esa parte, ¿no? Pero entonces era lo de la mujer en el pozo, entonces todo el mundo como que se enfocaba allí, pero Dios me habló en una parte muy en específico más abajo de los pasajes que debemos más preocuparnos por, por lo que Dios quiere y no por nuestras propias ocupaciones. Entonces, que debemos darle prioridad. Entonces, eso me impactó mucho y lo pude como transmitir. Entonces, como a veces los pastores dicen, no, es que uno